hablar hoy cuando falta la fe. ¿Qué pasa cuando falta la fe? Y vamos a mirar la Biblia. ¿Y quién fue ese campeón de la fe? Abraham. ¿O no? Padre de la fe. ¿Quién lo va a discutir? Pero vamos a entrar un poquito en la historia de Abraham. Vamos a conocer un poquito intimidades de Abraham. ¿Cómo era? ¿Cómo fue? La fe puede fallar. Pero en realidad vamos a corregir. Mi fe puede fallar. La fe puesta en Dios es hermosa, es positiva, nos lleva adelante. Pero la fe puesta en nosotros mismos o en nuestro parecer causa desastres. Ahora, ¿por qué muchas veces fallamos en la fe? Simplemente por una preocupación, que todos las tenemos, ¿no? Pero un fracaso de la fe, ¿por qué ocurre? Y ese fracaso en la fe nos puede llevar a tener miedo. Y el miedo, a su vez, nos puede llevarnos ¿a qué? A fracasar en nuestra fe en el Señor. Y muchas veces estar perdidos sin saber a dónde ir. Quizás ansiedad o preocupación nos enfrentan muchas veces en la vida cara a cara. ¿Y ahora qué? Allí en Mateo 17, ustedes recuerdan el pasaje, no lo busquen. Había un padre que trajo un hijo muy enfermo para que el Señor lo sanase. Pero el Señor estaba ocupado, entonces estaban los que atendían, que eran sus discípulos, a las personas. Y las personas no pudieron sanar al muchacho porque para colmo tenía un demonio este muchacho. Y entonces padecía de ese demonio, la familia ya estaba cansada y lo traen a los discípulos y los discípulos no lo pueden echar afuera del demonio. Entonces el padre, claro, va y le dice al Señor, tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo, ¿puedes hacer algo? Entonces el Señor no le gustó mucho eso, ¿no? Oró, lo sanó al hijo y después lo llamó aparte. Primero le dio, allí adelante de todo le dijo, generación incrédula y perversa. Fíjese, le está diciendo a sus discípulos, con todo lo que estaban allí mirando. No lo mandó en forma diplomática, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y se enojó el Señor. Quiere decir que los discípulos lo podían haber hecho. Y después le preguntan aparte, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y dice, porque vuestra fe es poca, porque falta la fe. Hermanos, si nosotros no tenemos fe, o tenemos poquísima fe y casi nada, es diferente. No tener nada que tener un poquito. Es preferible tener un poquitín de fe que no tener nada de fe. Ahora el Señor le dio duramente a sus discípulos por no tener fe. No en una oportunidad, en varias veces. ¿Se acuerda cuando estaban en medio de la tempestad ahí en el mar, que comenzó a sacudir la balsa para todos lados, el barco para todos lados y el Señor dormía? Se asustaron y tuvieron miedo los muchachos, miedo de muerte. No miedito nomás, no, estaban aterrorizados. Y el Señor también estaba ahí durmiendo, pero no estaba durmiendo, el Señor nunca duerme. Estaba cansado en ese momento, estaba descansando. Y Él también le reprochó su falta de fe. Si estaba el Señor ahí. Usted sabe una cosa, si usted sigue leyendo el pasaje se va a dar cuenta que ni conocían quién era el Señor. Porque después que el Señor se levantó, reprendió el viento y la mar, fue hecho grande bonanza, le decían uno al otro, discípulos del Señor. Decían, ¿quién es este que el viento y la mar le obedecen? No lo conocían a Jesús. Estaban con Él. Y no es de extrañar muchas veces que nosotros no lo vemos al Señor físicamente, pero que nos puede faltar la fe. Y nos podemos sorprender cuando vemos algún milagro, alguna obra de Dios que está pasando y que está ocurriendo. Entonces, lo que sí puedo decir que mi fe sí falla y su fe puede fallar. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede?
¿Acaso pierdo mi salvación? No. ¿Dios dónde está? Donde siempre está. Entonces vamos a mirar en la Biblia qué pasó con Abraham, como le nombré hace unos instantes, que está en el libro del Génesis. Me gustaría que usted lea en su casa, aquí no, Algunos se ponen a buscar, no, aquí no lea nada, acá escuche, anote si quiere, si no se pierde todo. Entonces usted en su casita va y toma unos buenos mates allí y vamos a ver la historia de Abraham, todo. Pero léalo despacito, no de ojito, de corridito, ya está. No, lea despacito, vaya haciendo las puntuaciones allí, ortográficas que le presenta la lectura. Pero este mensaje le va a traer, ¿no?, una esperanza, le va a traer una fe firme en aquellos que están atravesando una crisis de fe. Para Abraham tuvo, si vamos al principio, una primera prueba de su fe. ¿Y sabe cuál fue? Esa de hambruna, que hubo en todo el país hambruna. Hubo en la tierra cual nunca lo había habido antes. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Él va a Egipto para morar allá, porque era muy grande el hambre en la tierra, según Génesis 12:10. Ahora, fíjese, él había recibido ya mandato del Señor, ¿no?, que tenía que salir de su casa, de su parentela, e ir al lugar donde Dios le había indicado. Bien. Pero en todo ese proceso ocurren cosas. Cuando Dios te llama para hacer una función, te va a capacitar para que la hagas bien. Él no es mediocre, ni tampoco quiere mediocres en cada actividad que Él nos llama a realizar. Muchas veces nosotros sí, somos mediocres y somos necesarios de la ayuda y la facultad de que Dios nos da y nos tenemos que hacer cada día más y más del Señor. Ahora fíjese, él era un creyente nuevo en el Señor, estaba en una tierra pagana, en Ur de los caldeos, tenían una variedad de dioses allí. Él recibe el mandato de Dios y entonces él obedece a Dios, pero no conocía bien a Dios. Y muchas veces, como le nombré, estos discípulos que estaban al lado del Señor y no lo conocían bien al Señor, y se admiraban cuando Jesús hacía un milagro. Y entonces él pensó algo, dice, voy a ir a Egipto, pero consultó a Dios. Podemos decir, no quedó abierto ese tema, porque él dijo que salga. Y él le dice, bueno, está bien, no le dijo a dónde ir. Él salió, pero cuando él sale, no le consultó a Dios a dónde quería ir o debía ir. Él agarró y rumbió para Egipto. Le pareció mejor por la tierra Egipto, le pareció mejor porque era similar a Ur de los caldeos, la tierra allí cercana, y entonces va para Egipto. Tal vez Dios tenía otro pensamiento, que vaya por otro camino. Si usted ve un mapa o estudia un poquito, posiblemente podría ir por el sur de Egipto. Pero en ninguna parte de la palabra vamos a encontrar que Abraham es condenado por su decisión de ir a Egipto por Dios. No, pero ¿qué ocurre? Los posteriores desarrollos clarifican que la decisión de ir a Egipto no nació de la fe. Y cuando las cosas no nacen de nuestra fe puesta en Dios y la obediencia a Dios, hacemos grandes macanas en la vida. Él pensó y actuó que era la mejor solución. ¿Usted alguna vez no le pasó? ¿Cree en Dios? Todos creemos en Dios. Jesucristo es el Señor. Pero nos cansamos de esperar muchas veces. ¿Y cuándo contestará Dios? Y queremos ya, apurado. ¿Cuándo? Y Dios no contesta todavía. Entonces nos apuramos. Y no es el único caso de apurón que había en la Biblia. El caso, si usted conoce la historia, cuando Samuel
unge al primer rey de Israel, Saúl. ¿Qué hizo? Tenía que presentar sacrificios Samuel delante de Dios, y Saúl estaba apurado porque tardaba Samuel, ¿no?, en llegar. Y el pueblo se le alborotaba, el pueblo quería ya el sacrificio. Vamos, que comience la reunión, vamos, que comience la reunión. Y la reunión no comenzaba y tardaba. Y se miraban los relojes, que nos pasó la hora y ya llegó la hora y todavía Samuel no llega. Y comete un error muy grande Saúl, que fue desechado por Dios. Él tomó de su pensamiento, no en obediencia a Dios ni al profeta, sino que él hace el sacrificio que lo debía hacer el profeta de Dios. Llega el profeta de Dios y ahí se armó. O sea, ¿por qué hizo lo que hizo? Y dice, por cuanto hiciste esto, Dios te desechó. No sos más rey delante de Israel. Y dice, no, ¿y ahora qué va a decir el pueblo? Presentame. Quería hacerse ver, figurar ahí que era el rey, pero ya había sido descartado el rey. Ya había sido, en la gracia de Dios, David había sido levantado a Dios. Mire, como rey. Abraham no consultó a Dios, más bien actuó independientemente de Dios. Y ningún altar fue levantado en Egipto, según el conocimiento que tenemos de la Biblia, ni se nos dice que allí Abraham clamó al nombre de Dios. O sea, que la indicación también a Sara también refleja su condición espiritual muy baja en la fe hacia Dios. La fe de Abraham, podemos decir que falló ante el primer problema y obstáculo que tuvo, que era la hambruna. Allí falló. Ahora, esto lleva bastante tiempo, pero voy a tratar de resumir al máximo. Comienza a enfrentar la realidad del futuro y parecería que Abraham decidió ir a Egipto sin medir las consecuencias que iban a ocurrir. Justo cerca de los límites de Egipto, ahora sí, Abraham empezó a medir los peligros que le comenzaban a acechar cuando entre a Egipto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál era el problema? Que no era ningún problema, al contrario, era una bendición. Era que su esposa Sara era una muy bella mujer. Y había buenas razones de temer el destino de un extranjero cuya esposa era así tan atractiva como Sara. El esposo era fácilmente eliminado en tales circunstancias. Abraham, de esta forma, apeló a que su esposa aceptara una solución frente a un problema por su seguridad. ¿Por la seguridad de quién? De Abraham. Mire que era astuto Abraham, era astuto. Propuso que su esposa pasara como su hermana para que él no sea asesinado. ¿Escuchó? Era muy linda Sara, evidentemente, ¿no? El plan de Abraham estaba mal, porque él arriesgaba la pureza de su esposa y arriesgaba la promesa que Dios le había dado, que Dios le había dicho de que de ellos, de Abraham y de su esposa, iba a ser una gran nación. ¿Cómo podría entonces ella ser la madre de la descendencia de Abraham si tenía que ser la esposa del faraón? ¿Y qué hace? Abraham también estuvo equivocado porque él esperaba que su esposa le trajera bendición a él, cuando Dios había prometido que traería bendición a otros a través de Abraham. Como dice Génesis 12, 2:3, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham estaba usando a su mujer para protección
y su bendición más que a las promesas de Dios. Él pensaba que estaba bien, él se iba a estar cuidadito allí, no le iban a sacar a su esposa que él decía que era su hermana, entonces como hermana se la podía llevar el faraón y él quedaba en la casa. Y ahora ocurren cosas, ¿no? ¿Y cuáles eran los temores que tenía Abraham? Era sobre el futuro. Él todavía no había entrado a la tierra, según en el capítulo 12, versículo 11, y lo que él temía fue establecido en términos del futuro. Él temía lo que iba a suponer, que iba a pasar según su pensamiento, como dice en el futuro, ¿no? En el capítulo 12, versículos 12 y 13. Pero Abraham no estaba equivocado en considerar la posibilidad de que alguien apreciaría la belleza de su esposa y la desearía como esposa, ¿no? Eso iba a ocurrir. Ni estaba aún equivocado suponer que alguien podría matarlo para casarse con ella. Abraham estaba equivocado en asumir que esto pasaría y que solo la única manera de prevenir esto era mentir. En ninguna parte está la promesa y la protección de Dios considerada. El pecado de engaño y mentira empezó antes que el peligro se presente realmente. Eso pasa también en cada uno de nosotros. Queremos apurarnos un poquito, darle una mano a Dios, según porque vemos que tarda, vemos que esto se dilata y entonces emprendemos según nuestros pensamientos, según nuestras ideas y maquinaciones, vamos a hacer esto así, en vez de esperar en las promesas de Dios. Creemos en Dios, adoramos en Dios, Él es fiel a sus promesas, lo cantamos, lo decimos, pero de repente nos olvidamos de todo y hacemos lo que bien nos parece y dejamos las promesas de Dios al lado. Y eso no lo tenemos que hacer jamás. Por eso quiero hablar de este tema en el día de hoy. Ahora, los miedos que él tenía se cumplieron. En el capítulo 12, versículo 14 en adelante, habla. Alguien puede cuestionar y decir, los temores de Abraham no eran hipotéticos. Esto pasó justo como Abraham había temido. No realmente. Abraham no fue la víctima de lo que él temía. Él fue la causa de lo que vino a pasar. El temor de Abraham por el futuro y su plan de acción sin fe. Realmente causaron los eventos que siguieron. Muchos, a lo mejor, de nuestros hipotéticos temores resultan autocumplidos al final. Lo cierto es que Sara fue visto como una bella mujer. Le avisaron al faraón. Faraón se sentiría plenamente justificado en haber tomado la hermana de Abraham para su harén, pero no era hermana de Abraham, era la esposa de Abraham. Lo que pasaba es que Abraham quería salvarse, no sabía cómo arreglar esa cuestión. Él quería vivir, él quería ser rico, él quería poseer. Pero ¿qué hago? Tengo este problema, es muy linda mi esposa, no la quiero perder. Pero si digo que es mi esposa, me van a matar, porque para eso es muy fácil los egipcios. Le cortaban la cabeza y quedaba la mujer viuda, entonces la tomaba para el harén del rey. Ese es el problema que tenía, ¿no? Abraham. ¡Qué tema! Ahora, ¿qué hace? Dios le comenzó a enseñar a Abraham una dolorosa lección de que las posibilidades para el futuro son más numerosas de las que podemos predecir cuando comenzamos a imaginar el futuro. ¿Y cómo voy a resolver en el futuro? ¿Y qué va a ser de la vida de fulano, de sutano? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con otro? Y comenzamos a imaginar y comenzamos a hacernos una novela de lo que supuestamente pudiera ocurrir en el futuro de mi vida, en el futuro de nuestra vida, en el futuro de mi descendencia. Y comenzamos a hacernos un rollo bárbaro. Y la promesa de Dios para mí, para nosotros, para la familia, ¿dónde la dejamos? Este fue el grave error que hizo y que se equivocó Abraham, el padre de la fe. Y usted dice, ¿qué fe? Vamos a conocer un poquito más adelante.
Y Abraham se enfrentó con un dilema que él nunca consideró. Ahora ocurre algo como creyentes ya conocedores de la palabra de Dios y hacedores. Si cada uno de nosotros nos dejamos direccionar por Dios, los resultados siempre van a ser favorables a nosotros. Si digo, bueno, puedo hacer esto, viene alguien y me dice, mira, vamos a hacer esto, y a nosotros no, sí, vamos a hacerlo, vamos. Y nos metemos con cabeza y todo, y de repente le consulté a Dios. ¿Querrá Dios que yo haga esto? El creyente siempre tiene frenos así para decir, voy a consultar con mi Padre. Si amamos a nuestro Padre, si le creemos a las promesas de Dios, ahora si le creemos lo que nos pueden decir, engatusar o engañar por ahí, o a nuestros propios pensamientos, podemos ser engañados por nuestro propio pensamiento. No quiere decir que yo no puedo proyectar algo. Yo puedo proyectar para el mañana siempre que esté en los propósitos de Dios para mi vida. Y entonces, ¿qué hago? Yo le pregunto a Él, ¿esto encaja en mi vida, Padre? ¿Este proyecto encaja en cada uno de nosotros, de la familia, o no? ¿Es tu voluntad? ¿No es tu voluntad? Pero no queremos muchas veces esperar y actuamos y hacemos lío. Ese es el problema. Pero si nos dejamos direccionar por Dios, las cosas van a salir bien. Si no nos dejamos direccionar por Dios y hago conforme a mis sentimientos y pensamientos, le erré muy feo. Abraham había pedido a Sara que mintiera y que esto estaría bien para él, según el versículo 16. Y esto estuvo bien. El faraón mandó muchos regalos a Abraham y lo trató a él como a un miembro de la corte. Fíjese, qué varón el otro, ¿no? Faraón. Y Faraón le estaba dando estas cosas, regalitos a Abraham, como dote, como el pago por su hermana, ¿no? Y dice que lo trató como a un miembro de la corte. Esto le caía bien a Abraham, pero le iba a costar su esposa. Para el faraón, hermana. Y además él y Sara estuvieron de acuerdo en que iban a decir que eran hermanos. Abraham había pedido a Sara que mintiera. Ahora fíjese, la prosperidad no es nunca una bendición sin la paz que viene de estar bien con Dios. Él recibía los regalos de Faraón, pero Faraón tenía el otro propósito, se quería llevar su esposa, que él decía era la hermanita. La providencia de Dios llega aún en esas cuestiones. Fíjese en el capítulo 12 del 17 al 19, anote y tome nota. Significativamente, Dios no ha sido todavía mencionado, si usted lee detenidamente en este evento hasta el versículo 17. Abraham le fue permitido fallar y actuar torpemente hasta que la situación parecía ya sin esperanza. Tampoco se nos dice que él clamó a Dios por ayuda. Ahora, sin ser solicitado, como hace muchas veces Dios, ¿no? Dios intervino en la vida de Abraham. Ahora, ¿qué ocurre? Faraón y su casa son golpeados por algún tipo de plaga. No nos detalla la Biblia qué tipo de plaga, ni cómo se dieron cuenta de su origen, Faraón y los que estaban con él. Abraham fue confrontado por el faraón y completamente amonestado. Ahora hay una ironía en esto, ¿no? Aquí un pagano amonestando a un profeta. Fíjese en el 27 del Génesis. Dice, ahora pues, devuelve la mujer a tu marido, porque es profeta. Le dice Dios al faraón. Dios le habló al faraón. Dice, y orará por ti y vivirá. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Qué triste, la conducta del cristiano afecta grandemente su credibilidad. Qué grande Dios. ¿Cómo actúa? No había pedido ayuda a Abraham, pero él mal. Qué bueno, por eso es un padre bueno. Muchas veces no nos pasó a nosotros, que muchas veces metimos la pata, hicimos cosas mal, desordenada, mal. ¿A quién no le pasó? Y sin pedirle ayuda. Y después, ¿cómo vuelvo ahora a pedirle ayuda a Dios después que hice lo que hice, después que pasó lo que pasó?
tenemos que volver a Dios, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Y es un buen padre, es un buen padre. Y ahora vamos a ver la restauración de Abraham. En el 12:20 al 13:4, allí en esos párrafos nos habla de la historia de Abraham. ¿Qué diferente realidad surgió desde los razonamientos de Abraham hasta la intervención de Dios? Mientras en Egipto la pureza de Sara fue protegida y la vida de Abraham preservada. Además de esto, hay algo que también llama la atención. Todas sus posesiones, todos los regalitos que le hizo el faraón, todas fueron mantenidas intactas. Y Abraham y todos aquellos que estaban con él fueron escoltados de regreso a la tierra de Canaán. Los echó Faraón, pero él se llenó de riqueza y se llevó a su esposa, la hermanita, entre paréntesis, ¿no? Fíjese, Dios lo ha bendecido. También no lo castigó, no le pegó, no le hizo nada. Al contrario, le preservó, que salió con riqueza del faraón y fue un hombre muy rico, ¿no? Y dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él iba también alguien, su sobrino Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mire, 12:20 al 13:2 del Génesis. Ahora usted no vaya a decir que su esposa es una hermanita suya, ve que por ahí que le den unos pesitos, que le den unos cuantos pesos. No haga eso. Dice, para evitar una hambruna, Abraham fue forzado a enfrentarse al faraón. El poder de Egipto no fue empleado en contra de él, más bien fue asegurado todavía su arribo a Canaán y escoltado por el ejército del faraón para que se vayan y que nadie los toque. De hecho, Abraham salió más rico de lo que él había venido. Pero nada de esto fue resuelto de la falta de fe de Abraham y de sus deshonestas acciones. No fue por eso, fue el resultado de la gracia divina y del cuidado providencial que Dios tuvo sobre Abraham. ¿Se da cuenta? No está la fe de Abraham, no fue un premio a la fe de Abraham, sino que Dios tuvo misericordia y lo libró de una situación que Abraham se había metido en ese gran lío. Ahora los versículos 3 y 4 cuentan la repetición de los hechos de Abraham en orden reverso. Primero él vino al Neguev, luego finalmente a Betel y a Jai. Ustedes recuerdan por ahí un poco de Josué. Y cuando él retornó al altar que había edificado anteriormente, escuche, una vez más ofreció sacrificio e invocó al nombre del Señor sobre un altar que estaba ya destruido. Si usted continúa la lectura en su casa de Génesis 20, seguramente va a decir, otra vez Abraham se equivoca. Sí, vuelve a mentir de vuelta. Usted dice, ¿pero cómo? Era nuevito en el camino del Señor. Y en Génesis 20, en el 20 versículo 13, en la versión NBI, allí le aclara perfectamente para que usted entienda si sigue leyendo la historia. Y en otra versión por ahí está distorsionada un poco la traducción, pero acá está correcta. Y dice allí, cuando habla con Abimelech, que el otro que se enamoró de la mujer, por todos lados la perseguían a Sarita. Sarita él tenía una pinta bárbara, ¿no? Rompía corazones por donde pasaba. Y claro, y Abraham estaba enojado y le sucede lo mismo. Y Abimelech le dice, no, es mi hermana. Porque si no, se lo iban a matar. Tenía miedo que lo mate. Y dice así, en Génesis 20:13, cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abraham y Sara tuvieron dudas y fallas en la fe. En otra versión dice Dios, dijo, pero no, nunca Dios puede decirle que mienta. Está mal la traducción, esto es para los que estudian. Ahora quiero decirle lo siguiente, ¿cómo está su vida delante del Señor? A lo mejor le erró y feo, A lo mejor fracasó en la fe, su fe fracasó. A lo mejor usted piensa que ya está todo mal, que no hay forma de hacer andar las cosas
que está todo destruido, que ya no hay esperanza. ¿Quién te dijo que no hay esperanza? Si lo que pasó, Dios por ahí no te lo toma en cuenta para matarte, destrozarte, son errores que uno comete. O pensamiento que uno viene y lo toma como si viniera de Dios y dice, esto es aquello que lo debo hacer, y de repente cuando está transitando se da cuenta que no consultó a Dios. Y se da cuenta que si hubiera consultado a Dios va a tener las promesas de Dios. Pero hoy en día ya está, ya sucedió, como ocurrió aquí con Abraham y con Sara. Dios no los castigó, no, los recibió. Y vamos a hacer la conclusión y con esto vamos a terminar. Aguanten un segundito más porque es muy valedero para cada uno de nosotros. Miren, hermano, las hambrunas van a continuar siendo parte de la vida en el pueblo de Dios y un montón de cosas más, no solo la hambruna. Ahora, Dios quiso que tanto Abraham como Sara y los que estaban con ellos, ya un pueblo, deben aprender que las hambrunas y necesidades vienen de Dios como una prueba de fe para nosotros. Si estás pasando esas tribulaciones y angustias, es una prueba de Dios para tu vida. Es algo que Dios tiene para hacerte fortalecido en la fe, que no pierdas tu confianza en Dios, que te vuelvas a Dios. Tenemos que aprender a otros, tenemos que aprender aquí de Abraham, el gran hombre de fe, pero cuántos errores había cometido, y no sigo hablando más porque nos tardaríamos más todavía. Pero vas a tener que enfrentar un día al faraón, vamos a tener que enfrentar un día a la hambruna, pero sabemos que nuestro Dios es más grande y más poderoso que cualquier hambruna que se nos pueda aparecer y cualquier faraón que nos quiera hacer frente, porque Él es Rey de Reyes y es Señor de Señores. ¿Lo crees? Aleluya. La gloria y la honra para el Señor. Aleluya. Él es digno. Él es muy bueno. Aleluya. La pureza del pueblo de Dios nunca debe ser puesta en riesgo. Hay muchos principios en este pasaje que debieran fortalecernos, ¿no?, en cualquier época que tengamos y años de creyente. Primero, cuando Dios promete los fines, cuando te da una promesa, Él también provee los medios si nos dejamos direccionar por Dios. Si no, entre el principio y el final hay un montón de procesos que tenemos que pasar en la vida, de pruebas y un montón de cosas para fortalecer nuestra fe. Pero si nos direccionamos en cada cosa que hagamos hacia nuestro Dios, las cosas van a salir perfectas. Nuestra fe falla porque nuestro pensamiento creemos que tenemos un Dios muy pequeño. Sabemos que la fe de Abraham falló. Él creyó que su Dios era muy pequeño. Y yo creo que muchos de nuestros problemas del día de hoy, por falta de fe, se debe que creemos en un Dios que no sé si lo hará, no sé si Él lo hará, o pensamos que Él es muy pequeño. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios y sabemos que sus promesas son fieles y verdaderos. Y sabemos que tenemos un Dios de pacto. Usted sabe que tenemos un Dios de pacto, que Él dijo así y es así. Lo hemos cantado. ¿Cuántas veces los cantamos? Tercero, la situación ética se vuelve errada debido a que rechaza a creer en la soberanía de Dios. Nuestros pensamientos son nuestros pensamientos, pero los pensamientos de Dios no son iguales a los que usted y yo pensamos. Él tiene su plan con usted y Él tiene plan para mi vida. Él tiene plan para su descendencia y para mi descendencia. ¿Usted lo cree? Ese es nuestro Dios. No tengo que tener yo mis planes, ¿qué voy a hacer? Tienen que cumplirse los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No hay atajos de camino ni ventajitas en la vida del creyente fiel. Abraham fue tomado por sorpresa por una hambruna, suponiendo que el camino del Señor no habría adversidades,
Pero Abraham iba a aprender que Dios diseña las pruebas en nuestras vidas para desarrollar nuestra fe, no para destruirla. Quinto, cuando nuestra fe falla, Dios no. Nuestra fe como la de Abraham fallará, pero la bendita palabra de Dios dice que cuando nuestra fe fallare, Dios no fallará. Hay tantas cosas, hermano, que podríamos decir, pero le invito a estar de pie. Y le agradezco que puedan atesorar esta palabra, que la puedan tomar en su corazón, que sepa que el Señor no lo va a abandonar en ningún momento, que sepa que el Señor está en control de su vida, está en control de los errores también que uno puede haber cometido. Él quiere que enderecemos nuestros pasos, que nos dirijamos hacia el Señor y que hagamos las cosas de acuerdo a los planes de Dios, que hagamos de acuerdo a los propósitos de Dios y que no nos embelecemos con una idea, con un pensamiento, digamos, esto va a ser así, esto va a ser así. No, dejemos y pongamos las cosas de Dios en sus manos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tenemos en tu palabra este gran hombre, Abraham, padre de la fe, padre de las naciones, pero él también, Señor, sufrió fracasos, cuestiones de fe, falta de fe. Señor, te ruego que cada uno de nosotros jamás tomemos a la ligera el tema del fracaso. Cuando el hombre actúa de acuerdo y no contra la palabra de Dios, sus propósitos no van a ser torcidos. Dios actúa siempre en favor de su pueblo, a favor de los propósitos que Él tiene que cumplir con cada uno de nosotros. Vamos a pedirle en esta hora, Señor, usa esta verdad para librarnos de un cristianismo descuidado, así también como consolarnos cuando vamos a experimentar un fracaso en nuestra fe. Quiera darnos de tu fuerza, quiera darnos tu ayuda en todo momento, que la provisión de Dios sea sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra descendencia y para todo aquello que el Señor nuestro Dios llamare. Gracias, Padre. Aumentanos la fe, aumentanos la confianza en ti, llénanos con el poder y la unción de tu Espíritu Santo y danos el gozo, el fuego, la paz de la presencia divina de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Y que te pedimos, como tú enseñaste a tus discípulos a decir, Señor, Señor, aumentanos la fe. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya.